Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión 1425 de la Academia Argentina de Letras, sesión en la que se recibirá al académico de número Pablo de Santis. Asisten los señores académicos José Luis Moure, presidente, Rolando Costa Picasso, tesorero, Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Norma Carricaburo, Pablo Caballero, Santiago Silvester, Jorge Fernández Díaz y Pablo de Santis. A continuación, el presidente académico José Luis Moure pronunciará las palabras de apertura del acto. Buenas tardes, bienvenidos todos a la Academia Argentina de Letras. El 25 de agosto de 2016, hace poco menos de un año, esta academia eligió a Pablo de Santis para formar parte de ella como miembro de número. Un raro y unánime consenso puso de manifiesto la voluntad de contar con un escritor que une a su juventud la calidad de su producción literaria y una versatilidad creadora que suma a la práctica de géneros tradicionales como la ficción y el ensayo formas, si no nuevas, sí notable y crecientemente enriquecidas y reivindicadas en las últimas décadas, como el historietismo, tanto en su abordaje teórico como en el de la edición y el guionado. La juventud de Santis no se manifiesta solo en su medio siglo de vida. Se despliega también en la capacidad comprensiva y generosa de consagrar parte significativa de su obra a lectores adolescentes. Ese universo de límites imprecisos, acceso incierto y claves huidizas, siempre refugiado en el pasado de cada uno de nosotros. Será el académico Antonio Requeni, a quien ya cedo la palabra, quien habrá de presentar al nuevo miembro de nuestra institución y darle la bienvenida que mis palabras quieren anticipar. Muchas gracias. A continuación, el académico Antonio Requeni pronunciará las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Pablo de Santis es un escritor plural, rasgo que paradójicamente lo singulariza. Autor de libros para niños y adolescentes, guionista de historietas y de televisión, es además un novelista de fertilísima imaginación en cuyas obras se amalgaman con predominio de lo policial, lo psicológico, lo inquietante y a ratos también lo humorístico. Todo ello expuesto a través de una prosa impecable, clara y a la vez sutil, transparente y amena. De Santis es un escritor todavía joven que ha conquistado ya, sin estridencias, sin estrategias publicitarias, a fuerza de talento y honestidad, una posición de primera línea entre los narradores de su generación. ¿Cómo no iba a ser elegido para ocupar uno de los sillones de la Academia Argentina de Letras? Su designación fue por unanimidad de votos, detalle que lo honra y distingue también a los miembros de esta corporación, tanto como de manera más personal, el inocultable halago de haber sido elegido por De Santis para presentarlo en esta oportunidad. Todo un privilegio. Alguna vez De Santis confesó que escribir fue para él una continuación de los juegos de la infancia. Hay efectivamente mucho de lúdico en sus escritos, de esa capacidad que los niños ingenuamente despliegan en sus juegos. Pero existe una diferencia respecto de las ficciones de De Santis.
No hay ingenuidad, sino sabiduría. El escritor domina los recursos de la narración, sabe seducir matizando la intriga, imprime naturalidad y verosimilitud a los diálogos, todo lo cual incita al lector a seguir leyendo, a dar vuelta página tras página hasta alcanzar el inesperado desenlace. De Santis es un narrador puro, como aquellos maestros que leyó en su juventud y alentaron su vocación, desde Julio Verne, Agatha Christie, Ray Bradbury, pasando por muchos otros autores antiguos y modernos. Sería largo enumerarlo, porque De Santis, y esto se deduce al leerlo, ha sido un gran lector. Su cultura trasciende sin alardes de todo lo que escribe, y así como su actitud humana, pudorosa, reservada y siempre cordial. Desde chico, Pablo De Santis se sintió atraído por ese género considerado menor que es la historieta, por los cómics que suelen publicarse en las últimas páginas de los periódicos y que muchos es lo primero que leemos. Esta modalidad experimentó en los últimos tiempos una suerte de reivindicación, impulsada seguramente por el hecho de que grandes escritores como el norteamericano Dashiell Hammett o el italiano Dino Buzzati adaptaron sus obras o escribieron directamente para la tira ilustrada. También aparecieron revistas íntegramente dedicadas al cómic. Una de ellas en nuestro país ha sido Fierro, de la que De Santis fue jefe de redacción y que constituye un verdadero hito en el género. Nuestro nuevo académico publicó el álbum Rompecabezas, que reúne parte de las historietas publicadas en esa revista con dibujos de Max Kachimba. De Santis es autor de 10 libros de relatos para adolescentes. Por ello se le confirió en 2014 el Conex de Platino. Entre esas obras cabe señalar El Palacio de la Noche, en 1987, Desde el Ojo del Pez, en 1989, Enciclopedia de la Hoguera, en 1990, La Sombra del Dinosaurio, en 1992, Las Plantas Carnívoras, en 1995, El Inventor de Juegos, en 2003, que fue llevada al cine, y su reciente Cobalto, con dibujos de Juan Sáenz Valiente. En cuanto a las novelas que podríamos caracterizar para adultos, en las que sobresale también la insoslayable calidad de sus dotes creativas, debemos recordar la traducción en 1998, finalista del Premio Planeta, Filosofía y Letras en 1999, editada inicialmente en España, El Teatro de la Memoria en el año 2000, El Calígrafo de Voltaire en 2001, La Sexta Lámpara en 2005, El Enigma de París de 2007, distinguida con el Premio Planeta Casa de las Américas y el Premio Trienal de la Academia Argentina de Letras. Los Anticuarios de 2010, Crímenes y Jardines de 2013 y La hija del criptógrafo recientemente aparecida. La imaginación de De Santis a lo largo de toda su obra ha creado mundos que no siempre tienen relación con el mundo inmediato, cotidiano, pero en la novela mencionada en último término, La hija del criptógrafo, el novelista se aproxima a la historia contemporánea dentro de un escenario político, el de la Argentina de los años 70, aunque lo que prevalece en el relato es siempre la intriga, esa dosificación del suspenso en la que nuestro colega es maestro indiscutible. La bibliografía de Santis se completa con signos, una colección de ingeniosas y breves narraciones que yo tuve la satisfacción de prologar. Muchas de estas ficciones fueron traducidas al francés, italiano, portugués, alemán, checo, griego, holandés y ruso.
En televisión fue responsable de los textos de los programas El Otro Lado y El Visitante, así como de los guiones de la miniserie Bajamar, la Costa del Silencio. Dirigió las colecciones La Movida y Obsesiones, destinadas a lectores adolescentes, y Eneide, cuya obra que reúne a los clásicos de la literatura argentina. Sus novelas han sido elogiadas efusivamente, no solo en la Argentina, sino en el exterior. El español Eduardo Mendoza, reciente premio Cervantes, dijo de El Enigma de París: esta es una estupenda novela de intriga, pero también es todas las novelas de intriga. Otro español, Juan Manuel de Prada, escribió en el diario ABC: De Santis es un escritor ingeniosísimo, de una limpidez y eficacia que convierte sus tramas en perpetuos manantiales de sorpresa. Una de sus múltiples sabidurías consiste en añadir a la intriga policial intriga psicológica. De Santis es, como hemos visto, un escritor prolífico. En menos de 3 décadas publicó 20 libros, aparte de los textos no recogidos en volumen. Sus títulos representan el generoso testimonio de un creador que ha aplicado su rica imaginación a una obra vasta, disímil e intensamente atractiva. En nombre de los miembros de la Academia Argentina de Letras, me complace dar la bienvenida a este escritor en cuya notable obra está la razón de su merecida y justa consagración literaria. Su incorporación enriquece y enriquecerá, sin duda, la labor de nuestra Academia. Muchas gracias. A continuación, el académico Pablo de Santis disertará sobre el tema Libros Imaginarios, una biblioteca interrumpida. Luego de esto se le realizará la entrega del diploma y la medalla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a los miembros de la Academia por este honor y esta alegría. Muchas gracias a Antonio Requeni por sus más que generosas palabras. Bueno, voy a leer un texto que se titula Libros Prometidos, una biblioteca interrumpida. Abundan en la literatura fantástica los libros malditos, como El Rey de Amarillo de Robert Chambers o El Necronomicon de Howard Phillips Lovecraft, los dos con el poder de enloquecer a quien los lee. No hay, en cambio, cuentos que hablen de libros intangibles como fantasmas. Si estos cuentos de miedo existieran, no hablarían de libros destruidos y vueltos a la vida con deseos de venganza. Hablarían de libros prometidos, de libros no escritos. Porque el verdadero fantasma de un libro no exige fuego, cenizas ni páginas arrancadas. Exige una pluma que se detiene, una máquina de escribir que se ha quedado muda. Un fantasma puede asustar a cualquiera, como lo prueban los cuentos de Henry James, de Sheridan Le Fanu o las largas novelas de Stephen King. Pero estos libros espectrales solo podrían asustar a una persona, a su autor. Estos libros fantasmales no necesitarían de casas desiertas. No haría falta que hicieran crujir el piso o que cerraran de golpe las ventanas. Bastaría el susurro de sus páginas imposibles o la aparición misteriosa de su título en un libro empañado, porque los libros fantasma siempre tienen su título, aunque no contengan ninguna otra palabra. Que yo sepa, el único autor que dedicó un volumen entero a sus abandonos es el gran crítico George Steiner. Practicó ese exorcismo con un poco de culpa y otro poco de melancólica vanidad. El título de su libro es transparente: Los libros que no he escrito. Es casi una autobiografía contada a partir de las obras que planeó y no empezó o no terminó. A cada capítulo corresponde un libro que quedó en el tintero, una biografía del científico Joseph Needham, un estudio sobre el misterioso Cecco d'Ascoli, poeta, médico y amigo de Dante,
un ensayo sobre los animales y otro sobre la relación entre el lenguaje y el sexo. Su biografía de Needham es una promesa que habla de otra promesa incompleta, ya que Needham planeó y ejecutó parcialmente una infinita enciclopedia de la ciencia en China a lo largo de los siglos. Un libro no escrito es algo más que un vacío, escribió Steiner. Acompaña la obra que uno ha hecho como una sombra irónica y triste. En la literatura argentina no han faltado esas sombras irónicas y tristes que suelen dejar huellas ligeras, como de pájaros. Borges reseña en sus cuentos varios libros nunca escritos, como los volúmenes que integran La Biblioteca de Babel, o las obras de Herbert Quine, El Quijote de Menard o El Libro de Arena. Pero su libro prometido era de naturaleza muy distinta. En un artículo titulado Teoría de Almafuerte, publicado en La Nación en 1942, Borges cuenta: entre las obras que no he escrito ni escribiré, pero que de algún modo, siquiera misterioso y rudimental, me justifican, hay una cuyo título es el de esta nota. Borradores de caligrafía pretérita prueban que ese libro irreal me visita desde 1932. Consta de unas 100 páginas en octavo. Imaginarle más es afantasmarlo indebidamente. Al imaginarle más páginas se lo afantasma. Es decir, estos libros irreales crecen al revés. Cuantas más páginas tienen, menos terrenales son. Como había hecho en su juventud con Evaristo Carriego, Borges elige como tema un poeta popular, un poeta cuyos versos no solo están en las bibliotecas, sino en la memoria, pero que nunca gozó de la estima crítica o universitaria. Su madre no había aprobado la elección de Carriego. Imaginamos que tampoco habría aprobado Almafuerte. Borges no se ocupa de las metáforas o la métrica de Almafuerte, sino de su ética. Lo considera un renovador de los problemas de la ética. Comienza por señalar, cosa insólita en Borges, tampoco proclive a cuestiones sexuales, la castidad del poeta. Le bastan unos versos para probar que esta castidad viene de la frustración. Otros, Boileau, escribe Borges, Boileau, Swift, Kropotkin, Ruskin, Carlyle, han padecido como Pedro Palacios. Nadie ha concebido como él una doctrina general de la frustración, una vindicación y una mística. Borges admira en Almafuerte esa frustración convertida en una pasión. Admira también el rechazo del perdón. Consideró el perdón, nos dice Borges, por lo que hay en él de pedantería, de condescendencia altanera, de juicio final ejercido por un hombre sobre otro. En reportaje de los años 80, Borges seguía recordando este plan abandonado y estas páginas perdidas. Esta doctrina general de la frustración había contagiado al mismo libro, a esta teoría de Almafuerte. También Adolfo Bioy Casares tuvo su libro pendiente. Era una novela que habría de llamarse Irse. Recuerdo que en una entrevista publicada en alguna revista a fines de los años 70 bosquejaba el argumento. Un sabio de barrio se ausentaba de la familia y se encerraba en un altillo a fabricar una máquina fabulosa. Ese irse significaba marcharse, pero no hacia una tierra lejana, sino al interior de la casa, a lo recóndito de la obsesión. La ciencia ficción escrita en Argentina siempre ha tenido ese rasgo de intimidad. No se trata de planetas y viajes espaciales e hipótesis científicas, sino de misteriosos institutos en medio del campo, o en algún barrio, o sabios encerrados en altillos. La ciencia ficción escrita en inglés suele hablar de la sociedad y del futuro, y su modo es la ironía. La literatura fantástica habla del individuo y del pasado, y su todo es melancólico. Pero la ciencia ficción argentina siempre ha sido una especie de literatura fantástica amueblada con máquinas inexplicables. En Bioy, estas innovaciones técnicas siempre están relacionadas con el pasado, no con el futuro. De lo que en realidad se trata es de recuperar a una mujer perdida. Su ciencia desconoce otra utopía que no sea la restauración de un pasado idealizado. Cuando Bioy Casares publicó Una magia modesta, uno de sus últimos libros, los lectores encontramos un cuento con este título, Irse. Contaba una historia muy distinta del argumento que había prometido. En este caso, un hombre, el periodista Ventura, sale de viaje para buscar a otro, un tal Correa, un muchacho que ha desaparecido. Busca, pregunta, investiga, fracasa. A su regreso de la aventura, cuando se considera derrotado del todo, lo encuentra en el camarote del tren. Lo encuentra o tal vez lo sueña. Bioy conservó el título, pero aquella novela de Altillo nunca se desarrolló.
la novela Irse había cumplido con su título. El caso más dramático de estos libros imaginarios es la novela que Rodolfo Walsh comenzó a escribir en 1967 y que nunca terminó. Durante unos cuantos meses, el editor Jorge Álvarez le pagó un sueldo mensual para que la escribiera, con el fin de publicarla en 1969. ¿Pero era realmente Walsh un novelista? Si vemos sus primeras obras, es evidente que Walsh quería ser Borges. Escribió cuentos policiales, reunió la primera, impecable antología del cuento policial argentino, publicó una antología del cuento extraño, más completa y equilibrada que la antología de la literatura fantástica que compilaron Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Ejerció además el periodismo con maestría y fervor narrativo. Las urgencias políticas, pasó del nacionalismo al peronismo y luego a Montoneros, lo llevaron a postergar su novela y a malgastar su inmenso talento en las oscuras rutinas de la clandestinidad. En 1977, Walsh fue baleado en la esquina de San Juan y Entre Ríos y ya no se supo de él. La casa que habitaba bajo nombre falso en San Vicente fue saqueada y sus papeles robados o destruidos. De esa novela sabemos que constaba de varios relatos cruzados que atravesaban nuestra historia. El relato central contaba la marcha a caballo de un hombre por el lecho del Río de la Plata a fines del siglo XIX, durante una bajante extraordinaria. La novela imposible de Walsh resume o condensa las contradicciones entre la tradición literaria que había elegido y su voluntad política. A fines de los 60, los escritores del boom podían repartirse entre la izquierda y la literatura sin que nadie señalara una mínima incoherencia. Pero ya en los años 70, y a los ojos de la izquierda radicalizada, la literatura aparecía como un oficio vergonzante, burgués. Aunque los años han construido engañosamente un lazo entre literatura y la izquierda, cuyo emblema es Cortázar, los sectores más extremistas miraban con desprecio toda forma de escritura no partidaria. Estas tensiones agobiaban a Walsh, cuyo modelo estilístico, de modo involuntario pero tenaz, seguía siendo Borges, que estaba en sus antípodas ideológicas. Aún en la desesperación y el peligro, Walsh seguía aferrado al credo de Borges, la concisión, la elegancia, la elipsis, la simetría. Muchos son los libros que interrumpe la muerte, pero en algún caso esa interrupción tiene un peso simbólico, como si el mismo libro hubiera jugado un papel en el final, como si el libro fuera, al igual que cierto atlas imaginado por el checo Leo Perutz en su novela El maestro del juicio final, un libro asesino. Así ocurre en el caso de Leopoldo Lugones, que se mató sin terminar una biografía de Julio Argentino Roca, cuyo encargo había aceptado y cuya escritura lo atormentaba. Se detuvo no solo en mitad de un capítulo, de un párrafo, de una frase, sino en mitad de una palabra, un homenaje a la interrupción. Poco antes de morir, Lugones le dijo a Leonardo Castellani, que solía visitarlo en la biblioteca del maestro: «No me apure, padrecito, yo me confesaré, yo comulgaré, yo me retractaré de mis errores y yo corregiré mis obras». No corrigió nada de lo ya publicado y viajó al recreo del Tigre llevando por equipaje un frasco de cianuro. Había avanzado con la vida de Roca hasta el 9º capítulo, la conquista del desierto. Como escribe en el prólogo Octavio Amadeo, que se ocupó de la edición, el último capítulo termina con la sílaba na, dejando inconclusa la palabra nación. Así acaba el libro con el nombre del diario que fue su hogar periodístico. Esta parte ha sido difícil de copiar por lo confuso de su escritura y la abundancia de correcciones. Se advierte la inminencia del drama, como el temblor del sismógrafo anuncia el terremoto. Según el padre Castellani, Lugones sabía que no podía completar la segunda parte de su libro dedicada al Roca estadista, como si a ese libro no le faltara el final por la muerte de su autor, sino por haber nacido así, trunco e imposible. Pero es fácil hacer profecías con el pasado, tienden a cumplirse. Entre los escritores más cercanos en el tiempo fueron Juan José Saer y Ricardo Piglia los que tuvieron sus libros imaginarios o prometidos. Saer se propuso ya en su juventud escribir una novela en verso. Durante años lo persiguió esa novela ideal, de la que no escribió más que fragmentarios borradores. Sin embargo, en toda su obra hay huellas de ese proyecto. Encontramos una cadencia poética en sus narraciones, pero también hay voluntad de narrar en algunos de sus largos poemas. Además, su obra poética reunida lleva por título El arte de narrar. El libro prometido de Ricardo Piglia nos presenta un enigma que no podemos resolver del todo, pero que nos permite trazar algunas conjeturas. En el año 2000, la editorial brasileña Compañía das Letras
anunció una colección titulada Literatura o Muerte, donde una serie de reconocidos narradores escribirían novelas policiales sobre autores clásicos. Alberto Mangel, por ejemplo, eligió a Robert Louis Stevenson y escribió Stevenson bajo las palmeras, novela que inauguró la colección. La editorial anunció, entre otros libros, una novela de Piglia sobre Tolstoy. Este anuncio tuvo lugar, como dijimos, en el año 2000. Sin embargo, quien recorra las páginas del segundo tomo de los diarios de Piglia, que aparecieron el año pasado, y que lleva por título Los años felices, y que termina en 1975, encontrará muchos apuntes sobre la vida y la figura de Tolstoy. Es posible que la idea de hacer algo con Tolstoy lo persiguiera Piglia desde la juventud, y cuando Luis Schwartz, director de la editorial brasileña, le propuso trabajar para su colección, Piglia encontrara la oportunidad de poner en práctica su antigua obsesión. Yo propongo otra solución, que Piglia haya falsificado, entre comillas, su propio diario. Que hay materiales fuera de época en su diario es algo que está fuera de duda. Por ejemplo, Piglia cuenta que vio el film Excalibur de John Boorman el 30 de diciembre de 1971. En realidad, esta versión de la leyenda del rey Arturo se estrenó en 1980. Que se hable de Juan José Sarre y de Thomas Pynchon como autores clásicos, cuando todavía eran muy jóvenes, permite pensar en agregados posteriores. En apoyo de esta conjetura hay que decir que Piglia había jugado antes con las posibilidades imaginativas de los diarios de escritores. En su texto titulado Notas sobre Macedonia en un diario, fingió publicar algunos fragmentos de su propio diario dedicados a Macedonio Fernández. En esas páginas aparecía un texto brillante y extraño atribuido a Macedonio. En realidad pertenece al escritor alemán Gottfried Benn. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no es improbable que Piglia haya decidido volcar sobre su diario y de modo retrospectivo el fantasma de su novela sobre Tolstoy. Tuve oportunidad de conversar muchas veces con Ricardo Piglia a lo largo de los años, pero solo una vez le hice una entrevista periodística. Acababa de publicar su novela La ciudad ausente. Entonces me dijo: la gente lee literatura porque en la vida no hay borradores. Es el inconveniente máximo que tiene la vida. Tal vez Piglia encontró lo más parecido que pueda haber al borrador de una vida, el diario personal, donde los hechos sí pueden alterarse. Modificar un diario personal es casi como hacer un borrador de la vida, un borrador retrospectivo que da la ilusión de que la propia vida puede corregirse como si fuera una prueba de galeras. Al fin y al cabo, los diarios siempre son literatura de vanguardia, no tienen argumento, porque la vida no tiene argumento. Hay una obra que es la más monumental de todas las que se imaginaron y no se completaron. Aunque es una obra que nos define, no se trata de una obra literaria, no fue escrita por un argentino, fue impresa en el extranjero y tiene un título en francés. Me refiero a la Descripción physique de la République Argentine, donde Carlos Germán Burmeister, director del Museo de Ciencias Naturales, se propuso escribir un libro o una suma de libros que representara todo nuestro territorio. Ahí estarían los vientos y las mariposas, las montañas y las flores, las estadísticas climáticas y los animales extinguidos. Publicó 4 tomos de su obra, pero no la terminó. En un rincón del Parque Centenario, una estatua de mármol representa a Burmeister sentado en un sillón, y bajo el sillón sus libros, mientras estudia un fósil. Una copia de esta estatua se esconde en el museo del que fue director. En esta duplicada posteridad, Burmeister descansa en sus sillones, pero en vida no descansó y murió a consecuencia de la caída de una escalera en el mismo museo. Quizás sabía desde el principio que su obra quedaría incompleta, porque era la descripción de un país incompleto, interrumpido. Quizás quiso sumar a su colección escrita de cristales, reptiles y coleópteros el leve legado de una metáfora. Cada escritor tiene su libro imposible, que lo persigue como un deber pendiente. En esas páginas se unen el impulso por escribir y el impulso, no menos fuerte, por postergar, por dejarlo para otro día, por cambiar continuamente de plan. A menudo esa misma imposibilidad retrata de manera más completa al escritor que su obra terminada, porque es un impulso por escribir y por borrar, por construir y destruir, y por lo tanto un reflejo más acabado de la neurosis del escritor. Uno de los cuentos más extraños de Horacio Quiroga se titula Su ausencia. Pertenece al último libro que publicó Más allá, que es de 1935.
Carlos Hugo Christensen le dedicó una película que conserva el aire misterioso del cuento. El protagonista, Julio Roldán Berger, ingeniero, está a punto de casarse con la mujer equivocada. Cruza la calle para ir a verla y confirmar o tal vez romper el compromiso, pero antes de llegar a la vereda de enfrente siente un leve mareo. Tiene la sensación de que ha pasado un instante, pero cuando levanta la vista ya no está en Buenos Aires, sino en una montaña de nuestro sur, junto a un lago. Más tarde, un almanaque clavado en la pared de una estación de tren le informa que han pasado 6 años, desde el momento en que cruzó la calle hasta ese momento. Y él de algún modo ha vivido entre paréntesis esos 6 años, de los que no conserva ningún recuerdo. Ya no está por casarse con aquella mujer, sino con otra, que no conoce, o que su memoria no conoce. Durante esta ausencia, él, que nunca tuvo ningún interés en la literatura, escribió un libro filosófico, El cielo abierto, que se convirtió en un éxito mundial. Es curioso que Quiroga postulara un ensayo como su libro ideal, un libro capaz de conquistar un prestigio con el que él ya no podía soñar. Acostumbrado a los rigores de escribir por dinero, acostumbrado a las cantidades fijas de palabras que permitían las revistas, 1256 en caras y caletas, tal vez Quiroga soñara realmente con escribir un libro así, un libro etéreo, puro espíritu, sin borradores ni tachaduras, sin la obligación de encontrar esa sorpresa final que ejerció con maestría. Estos libros prometidos que hemos recorrido plantean al escritor no solo la posibilidad de un trabajo que no se puede concluir, sino la posibilidad, luminosa y temible a la vez, de ser otro. De ser alguien distinto, como en el cuento de Quiroga. Con su teoría de Almafuerte, Borges quería ser la clase de ensayista que no era, uno capaz de desarrollar una única teoría de principio al fin de un libro, cuando su temperamento exigía la brevedad, el desvío, el salto de un tema a otro, la continua conciencia de la variedad del mundo. Bioy Casares, que había incluido con los años cada vez más personajes en sus novelas, quería convertir a Irse en terreno de una soledad perfecta y así unir, tal vez, la soledad extranjera del protagonista de La invención de Morel con los mundos populosos de sus novelas porteñas. Walsh, cuentista extraordinario, se soñó novelista y al final de su vida quiso volver sobre su novela hipotética y total, novela que escondía su vocación inicial de ser un compositor de historias breves y perfectas. Con su libro sobre Tolstoy, Piga intentó probar suerte con una ficción histórica que nada se parecía a sus otros libros. En el caso de Lugones el desdoblamiento es trágico, porque no aspiraba a un yo hipotético y futuro, sino a uno que efectivamente había sido, pero que había quedado en el pasado. Cada uno de estos escritores intentó ser otro, lo que nos recuerda uno de los temas más frecuentados de la literatura fantástica, el tema del doble. Pero el doble no visto ya como una maldición, sino como una esperanza y una secreta nostalgia. Todo libro efectivamente escrito lleva en sí algo irrealizable, porque siempre en el plano original había algo más vasto y más rico y abundante. Luego viene el momento de discutir con la realidad, con la coherencia narrativa o argumental. Viene el momento de cumplir o olvidar las promesas. Las palabras, que antes podían ser tachadas o cambiadas de lugar, de pronto quedan fijas sobre la página impresa, y ya no pueden soñar con ser algo distinto. Atrapadas por la red de tinta, las palabras ni siquiera tienen derecho a ser su propio sinónimo. Con cada palabra escrita se renuncia a la ambición original, pero también se renuncia, felizmente, a la secreta vaguedad de las cosas imposibles, al injusto prestigio de lo irreal. Muchas gracias.